nosotros empezamos que es un paciente correspondiente a una especie, ¿sí? Esa especie tiene una raza. Eso tiene una edad. Eso tiene un sexo. Y por último, tiene un nombre. Todos estos aspectos son relevantes desde el punto de vista semiológico. Hay enfermedades específicas de especie. Lo que le da al canino no le da al felino. Un distemper no le va a dar a un felino. Bien, la raza. Síndrome de braquicéfalos. Las razas de braquicéfalos. Ahora hay razas más predisponentes a ciertas enfermedades. Estamos hablando de cardiovascular. El caniche es más predisponente a una enfermedad cardiovascular que otra raza. ¿Sí? La edad. Enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas. El sexo. Hay enfermedades que son, si bien no son propias del sexo, pero sí tienen mayor prevalencia entre el macho o la hembra. Ahora hay enfermedades propias de la hembra, ¿no? Vamos a buscar un kilómetro jamás en un macho. Listo. Entonces, esto no es solamente datos de identificación. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a generar una relación de lo que puede atraer ese paciente. Por esta reseña, ya abajo, y después del saludo y preguntarle todos estos datos, uno tiene que preguntarle eso. El motivo de consulta. La pregunta de rigor. ¿Cuál es la razón de traerlo? ¿Por qué lo trae? ¿Qué tiene su mascota? Cualquiera de estas es el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Así de sencillo. Entonces, mi perro tiene tos hace 3 días, mi perro tiene tos hace 3 meses, mi perro vomita desde ayer, mi perro vomita hace 2 meses, mi perro tiene diarrea, mi perro se rasca, mi gato se orina en todas partes, o presenta esta, bueno, yo no llamo claudicación, él presenta esta cojera. Entonces, el motivo de consulta es lo que nos dice el propietario. Pero ojo, porque hoy en día el propietario nos cuenta toda una historia. Y hay que centrar el motivo de consulta para nosotros poder valorar cuál es el punto central que tiene el paciente. Entonces, mi perro presenta tos, presenta, se desmaya, ¿listo? O se desmayó ayer. Viene con tos hace 2 meses y se desmayó ayer. Eso es todo lo que nos dice el propietario, todo lo que sabemos nosotros del paciente. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que tiene ese paciente? ¿Qué diagnóstico nosotros le vamos a dar a ese paciente? Y con base en ese diagnóstico, ¿qué tratamiento le vamos a dar? El perro no nos habla, no nos dice, el propietario no sabe sino eso. Entonces, la razón de ser de nosotros acá, este curso, y los que vienen más adelante, y los que han visto ustedes anterior, es determinar a partir de esta información, poder sacarle provecho a nuestro paciente y sacarle toda la información posible a partir del examen físico y lo que nosotros podamos hallar en ese examen físico. Y algo de investigación hacia el tutor. Tenemos que hacerle unas preguntas acerca de ese motivo de consulta para nosotros tener certeza si esto fue que se desmayó
o es otra cosa. Y si la tos es una tos real o simplemente es una respuesta de un día a otro. Entonces, sigue un componente que se llama la anamnesis. ¿Sí? Y esa anamnesis es súper importante construir. La anamnesis se define como toda la información relevante a partir del motivo de consulta. Ahí existe otra palabra que se llama catamnesis. La catamnesis, todas las enfermedades que ha tenido el paciente al transcurso de su vida. Esa es la diferencia. Lo que a nosotros más nos importa, o que es más relevante en este momento, es la anamnesis, ¿sí? Porque es lo que está generando el motivo actual. Y es lo que nos está determinando a partir de este motivo de consulta. Que la catamnesis pueda ser importante, claro. Si este paciente este paciente tiene 3, 4 años y en el primer año le determinaron un conducto arterioso persistente y supuestamente se lo ligaron, ¿sí? Habrá que ver si quedó bien ligado, si se soltó, qué pasó, y está presentando esa condición patológica todavía. Bien, la anamnesis yo la comparo como el oficio de un fiscal en un interrogatorio. Vamos a hacerle diferentes preguntas al propietario para construir la anamnesis. Y son preguntas en diferente sentido, en diferente orden, para determinar que lo que nos diga el propietario sea real. Porque el propietario está dado mucho a exagerar y a veces empieza a inventarse una historia que para nosotros no es coherente. Entonces, con las preguntas, nosotros nos damos cuenta que qué tanto cierto es lo que nos está diciendo el propietario. Porque esa información también es valiosa para nosotros. Esa información es una información subjetiva, valiosa pero subjetiva. El paciente, a mi perro le está doliendo mucho. ¿Cómo sabe? Ahí que le está doliendo. ¿Qué tanto es el dolor? ¿Sí? Pero si nosotros hacemos una prueba en una escala médica, podemos determinar ese dolor. Y ese dato es objetivo. Que mi perro se fracturó. Yo sé que está fracturado porque está cojeando. Ese es un dato subjetivo. ¿Cuál sería el dato objetivo? La radiografía del miembro y saber si está fracturado o no está fracturado. Que tiene fiebre porque se le seca la punta de la nariz. Ese es un dato subjetivo. El dato objetivo es lo que nos dice el termómetro. Que la temperatura promedio de los perros es ¿hasta cuánto? Hasta 39.5. Entonces nosotros encontramos pacientes de 39.7, 39.8, 40 grados que llegan al consultorio y una vez decimos, tiene fiebre. ¿Será que sí? Eso es relativo, porque si el paciente viene caminando desde el paradero a las 3, 4 de la tarde en Neiva, va a tener esa temperatura, pero si viene en el carro con aire acondicionado y lo bajan y lo ponen ahí, pues uno dice, puede que sí. Entonces, no todo lo que nosotros midamos tampoco es cierto. O sea, hay que tener una correlación de las cosas. Bien, entonces, la anamnesis se construye con muchas preguntas. Vamos a poner la de la tos. ¿Sí? Vamos a poner esta tos. Lo primero que hay que saber es la relación del tiempo. ¿Sí? ¿Hace cuánto está tosiendo? Lo segundo sería
La frecuencia. ¿Cada cuánto? Lo otro sería el tipo de presentación de la tos. ¿Sí? Y ahí tendría si es una tos seca, si es una tos productiva, ¿sí? Si es una tos solamente ligada a las mañanas y las noches, o es una tos presentada solamente en el día, o si está a toda hora. ¿Sí? Si vomita, si no vomita, ¿sí? O si expectora. El propietario le llama vómito cuando después de que tose 30 segundos, un minuto, presenta una arcada y sale un componente baboso. ¿Sí? Eso no es un vómito. Bien, ¿qué más preguntas haríamos? El tiempo. ¿Ahí cuántas preguntas llevamos? 4 o 5, ¿qué más podemos preguntar? ¿Le está mucho el animal? Así no sé cuándo tomamos. Empezamos a hacer preguntas concernientes a lo que pueda producirle la tos. ¿Sí? Tose después de que la comida, tose en cualquier momento, ¿sí? Algún factor desencadenante. ¿Qué más podemos preguntar? A ver, ¿qué dice? ¿El ambiente donde se encuentra? Sí, muy importante, sí señor. ¿Dónde vive el animal? ¿Vive en un apartamento? Hoy en día pues es muy complicado encontrar animales que vivan mal, pero de todos modos es importante. Vive en el apartamento, vive en una casa donde duerme en el patio, de pronto vive en Rivera en una casa de estas, o vive por allá por el oriente en una casa de estas grandes que puede dormir en cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué más? Si tiene más animales. Y si esos animales son perros, y si los otros perros también presentan tos, o si no presenta tos. ¿Qué más? La alimentación. Antecedentes puede haber, sí, claro. ¿Qué más? Dime. Si ha estado fuera de algún lugar. Bien. Sí, se salió de paseo, ¿no? Lo llevaron para Paseo del Río. O lo subieron a Bogotá. O lo llevaron a la finca y en la finca estaban fumigando. Cualquier cosa de eso. Fíjese que hay varias cosas que pueden generar o que debemos nosotros de saber para enfocar esa tos. La tos puede ser de origen infeccioso, ¿cierto? La tos puede ser de tipo inflamatorio. La tos puede ser de tipo... ¿Qué más? Un cuerpo extraño. ¿Qué más? El medio ambiente. Sí. Alérgica. Muy bien. ¿Qué más? La tos puede ser aguda. La tos puede ser crónica. ¿Cuántas enfermedades pueden estar relacionadas a eso? ¿Le ponemos un número así bajito? ¿10? ¿Más? ¿20? No, dígamelas. ¿Dónde va a sacar más de 20? Pero bueno, dejémosla en 20. ¿Sí? Son 20 opciones que tenemos hasta ahí. Entonces, nosotros tenemos que terminar en cuántas? En una. Solamente una. No, ni dos ni tres. No es diagnóstico diferencial, ni 2, 3 diagnósticos diferenciales. Es un diagnóstico presuntivo que se confirma con las pruebas paraclínicas. No es más. ¿Que nos podemos equivocar? Sí, claro. Somos humanos y podemos haber estudiado poco y no saber, ¿sí? Pero la idea es equivocarnos lo menos posible porque le cuesta posibilidades de vida al paciente y plata al propietario y un cliente a nosotros, porque nosotros, esa es la otra, nosotros ¿de qué vamos a vivir? De esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos da la plata? La posibilidad de resolver los problemas. ¿Y qué nos pone a ganar más plata que los demás?
Solucionar los problemas que los otros no solucionan. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Estudiar. Muy bien. Bien. Entonces ya hicimos tenemos 20 diagnósticos de tos, hicimos como 15 o 10 preguntas de tos, pero nos falta el desmayo. Entonces, Una baja presión arterial. hágale usted con su presión arterial. Debe ser desmayo. Claro, Bueno, una hipotensión se sí, ¿no? desmaya, sí señor. Una Se hipertensión. puede corroborar. ¿Y una hipertensión? Pero ¿y cómo ¿También? secretario? Cetocidos. Uy, Pero el rayo es no, espere. Vamos otra vez por partes. Vamos a tener la relación del desmayo a partir de la información que le vamos a sacar al paciente. ¿Cómo le vamos a sacar la información del paciente? Con las preguntas. Estamos construyendo la anamnesis, ¿sí? Bien. Se desmaya después de toser. ¿Cada cuánto se desmaya? Listo, se ha desmayado solamente una vez, Ah, bueno. ¿ok? Se desmayó ayer. ¿Cuánto duró eso? Bien. Esa es una pregunta. ¿Y otra? No sé si sirve que si tengo alguna alimentación. Sí, también vale. ¿Qué más? ¿Qué presentó antes del desmayo? A ver, ¿qué más? Yo quiero escucharlo. Donde no se puede decir desinfección, de calor, o dependiendo qué estaba haciendo en ese momento. Bien, ¿qué más dice? ¿Cuál sería la pregunta más importante que nosotros tenemos que buscar hacer? Todas las que están diciendo son importantes, pero hay una que es más importante que todas. Como si es un golpe de calor, como si es un perro, Me lo dijo ella. creería que de pronto un bronquio estaría ocluido. Bronquiolo, si un bronquiolo está fluido, le quedan los otros. Lo que dijo la compañera, cuánto tiempo duró el desmayo. Ok, pero esa no es la más importante. Marcia, ¿qué opina? Y se golpeó la cabeza. No piense en el diagnóstico. Piense en las preguntas y en la determinación del desmayo. Bueno, Que se ha comido bien. ok. Ya, ¿Cómo reaccionar después del desmayo? ok. Lo primero que hay que determinar frente a eso es si es un desmayo o no es un desmayo. ¿Sí? O sea, un síncope es un desmayo. Lo que pasa es que el propietario no sabe que se llama síncope. ¿Sí? El síncope está definido como la pérdida de la conciencia. ¿Sí? Como pérdida de la conciencia, el animal se puede caer o no se puede caer. Puede durar desmayado 3 segundos, como puede durar desmayado 10, 15, 20 segundos. ¿Sí? Puede ponerse cianótico o puede que no alcance a ponerse cianótico. ¿Sí? El paciente está así y puede hacer esto, y eso puede ser un síncope. ¿Sí? O simplemente va caminando y ¡pum! Pero bueno, eso es un síncope. ¿Sí? Entonces hay que saber si es un síncope o no. ¿Es una convulsión? ¿Sí? O es otra cosa. O es la pérdida de la capacidad de la tonicidad muscular del paciente y simplemente se cayó. Bien, entonces, ¿cómo nosotros sabemos o cómo le vamos a averiguar nosotros para saber si eso es un desmayo o no? ¿Cómo haríamos? Nosotros no lo vemos, el propietario de pronto no tuvo la forma ni el tiempo de tomarle ni hacerle un video. ¿Sí? A veces cuando son repetitivos, son 2 o 3 propietarios y ahora con el iPhone, con el teléfono a toda hora, pues, le alcanza a tomar el video. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué cosas tendríamos que decirle, preguntarle al propietario para que esa información para nosotros sea veraz y poder decir si puede ser un 5? Yo digo que me remen, Entonces está como si el animal se cayó. Sí. Como que si es una viejita que lo lleva para ir de 70 años. Me ponen a llorar la vieja contándole cada vez que se desmayó. ¿Cómo reaccionaba después de la caída? Bien, vamos a tener que pues, ver diferentes presentaciones de síncope.
para nosotros poder tener la percepción, nosotros mismos, ustedes, de que es un 5, ¿sí? Para poder nosotros averiguarle eso al propietario. Bien. Ahora sí las preguntas de desmayo. Ya confirmamos que sí fue un 5. Entonces empezamos a hacerle preguntas. Esa es una pregunta. ¿Cuánto duró? ¿El ambiente? ¿La otra perdió el sentido? Esa es otra pregunta. ¿Qué otra? ¿Qué reacción? Perdón. ¿Qué reacción tuvo después de que... Ok, ¿qué reacción? Frente a eso, ¿qué preguntaría usted? Después de que haga esa pregunta. Después de eso, ¿qué pregunta sería? El animal de pronto relajó el interés, ¿sí? El animal tuvo un proceso de pedaleo en sus movimientos, en sus miembros, ¿sí? Como un pataleo. El animal cerró la boca y, ¿sí? Una salivación, sí señora. En el síncope no ocurre eso. No, el síncope lo que hace es perder el conocimiento y si acaso relaja el esfínteres y se pone cianótico. Y el propietario dice. Bien, ¿qué más preguntas hay? Yo voy a preguntar que si usted no ha estado comiendo. Ok, se ha comido, se ha tomado suficiente agua, ¿sí? Si ha recibido alguna medicación, qué tipo de medicación. Hoy en día por los medicamentos cardiovasculares solamente porque llegan ahí lo ponen. La actividad física. ¿La qué? Coordinado, si está coordinado, muy Ok. coordinado. La actividad física. ¿Qué actividad física tiene? ¿Sí? Si lo hizo durante una actividad física, si lo sacaron a caminar o lo porque estaban corriendo y el animal presentó eso con la actividad, o sube escaleras y las baja y cuando llegó, ahí quedó. Todas esas cosas pueden ser. ¿Sí? ¿Y cuántas preguntas llevamos ahí? Otras 10. ¿Sí? Y otras 15 son 25 preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer nosotros en una anamnesis? Entre 20 y 40 preguntas. ¿Sí? Ahora, no se trata de coger y hacer un formulario y decirle al propietario, usted requiere esto, usted requiere esto, usted requiere esto. No, porque es simplemente empezar a acostumbrarnos a generar las preguntas sin que el propietario se sienta tan acosado. ¿Sí? Y que esas preguntas nosotros las hagamos enfocándonos al motivo de consulta con una correlación o con una relación que nosotros ya manejamos. Muy bien. Ahí ya podemos tener alguna orientación de qué tiene ese paciente. 2 y 5. Presión arterial. Una deficiencia de oxígeno. ¿Okay? Una deficiencia de oxígeno. ¿Qué cosas pueden ser? Dos cosas. O una enfermedad cardiovascular o una enfermedad respiratoria. Vamos en dos, ya nos vamos a dos sistemas. Neurológico, no porque tiene tos. ¿No tuviera tos? Aunque no. Pues, puede que sí, pero no. Bueno, no lo descartemos. No está descartada, pero si no es cardíaca y no es respiratoria, es neurológica o metabólica. Ah. Pero viene siendo un problema de riqueza. Claro. Podría haber una enfermedad que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing produce tos. El síndrome de Cushing produce tos porque genera una fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar genera tos. ¿Sí? El síndrome de Cushing produce hipertensión. La hipertensión puede generar el síndrome. Perfectamente una enfermedad endocrina puede producir eso. Así que tenemos un mundo de enfermedades que pueden estar metidas ahí. Entonces nuestro reto es ¿qué? Saber qué tiene. Y ni siquiera saber con pruebas. Hay que saber qué tiene con la prueba reina de la medicina,
¿Cuál es la prueba reina de la medicina? ¿Cuál es la principal prueba que tiene el médico? Llámese humano o veterinario. Padromático, ¿quién da más? Es la principal prueba, es la mejor prueba, es la prueba mamacita de todas, no hay ninguna que la supere. Examen físico. ¿Qué paciente venga? Que hable. Lo dijo el señor Jorge Luis Perdomo. El examen físico, el examen semiológico es la prueba reina que existe en la medicina. Es lo que les va a decir a ustedes qué tiene el paciente. Pero, ¿qué necesitan ustedes para eso? Entender el paciente, leer el paciente, descifrar el paciente. El paciente les va a decir absolutamente todo lo que tiene. Pero ustedes tienen que entender eso. ¿Y cómo lo entiendo? Conociendo muy bien la fisiología del paciente. Para cualquier cosa que detecten ustedes alterado, pueden empezar a relacionar. Entonces no lo olviden que existe una cita en muchos textos y en muchos lugares que la prueba reina es la clínica del paciente, es decir, el examen que ustedes le hagan. Hoy en día por eso el sistema de salud humano no sirve un carajo, porque a uno ni lo tocan. Solamente le dicen, tenga, váyase con esta situación. Así también lo ven cada 8 horas. No lo tocan. Y si no lo tocan, ¿qué va a ver? ¿Qué tiene uno? Nosotros tenemos que tocar a nuestro paciente. ¿Sí? Tenemos que llegar a un diagnóstico. Y como ustedes primero van a ser médicos generales, pues tienen que saber de todo. ¿Sí? Para luego llegar a empezar a especializar. Muy bien. Entonces, ahí ya nos tenemos que parar y trabajar. Y tenemos que tocar el paciente. Ya lo dijeron por ahí, lo observamos, lo miramos, cómo vino, pero ya viene el examen físico de ese paciente. Y el examen físico de ese paciente inicia con ¿qué? Auscultar. Existe por qué? Por topográfico, que es así de cabeza a cola, pero en la academia se utiliza más por sistemas. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Las constantes fisiológicas. Eso nos va a determinar ¿qué? La estabilidad del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es eso, tomar constantes. ¿Y cuáles son las constantes? Dígamelos. ¿Qué más? Saturación. ¿Qué más? Tiempo de llenado capilar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cierto? La presión arterial. Es lo más importante de todo y por eso le pongo grande. La presión arterial. A nosotros lo único que nos toca en la EPS es para tomarnos la presión arterial. Esa vaina así no nos dejan ir sin esa vaina. ¿Cuánto es la saturación normal de enfermedad? La saturación de oxígeno siempre debe estar por encima del 95-97%. Lo que pasa es que es difícil tomarla a veces.
La presión arterial es el ítem hemodinámico del paciente. Nos va a decir en qué condición está trabajando esa hemodinámica. Entonces empezamos nosotros a trabajar. Eso lo han visto ustedes en alguna materia, ¿cierto? Eso es constante. ¿En qué materia? Biofísica, química, fisiología. Fisiología tiene que haber estos. De manera directa o indirecta. Sí, indirectamente sí. Indirectamente sí, y han leído y saben absolutamente todo eso. Claro. Vamos a cogerlo primero. Frecuencia cardíaca. Empecemos con los valores que nos enseñan a nosotros en primer semestre cuando llegan acá ustedes contentos creyendo que entraron al paraíso y se dieron cuenta de que no. ¿Sí? Frecuencia cardíaca. Vamos a ubicarlo en un perro. ¿Cuál es la frecuencia de un perro? Tenemos un pincher, tenemos un gran danés. La del pincher es alta. Tenemos dos perros. Un pincher y ojalá un pincher bien chiquitico. Cruzados con chihuahueñas. Y un gran danés. 70 kilos. Listo, frecuencia cardíaca del pincher. Voy a hacer la pregunta que le hicieron, doctora, ¿usted por qué quiere estudiar medicina veterinaria? Me gustan los animalistas. Bien. Y en especies grandes. ¿Pero cuál especie grande? ¿Caballo? Muy bien, eso es fácil, mira. 80-120 para perros, ¿sí? Ese es el rango. Ahora, y 80-100 para las razas grandes, ¿sí? Ahora, un gran danés va a tener una cardíaca por ahí de 70. Hay, entre más grandes, hay unos pequeños. O sea, esas razas súper grandes las vamos a tener entre 70 y 80. Pero lo más cercano a 80 eso es lo normal. Ahora, si tenemos un pincher en 80, ¿es malo? Bueno, no está sonando. Depende. Si corre, brinca y vuela, y late, y sobre todo late, está bien, ¿sí? Hay que tendríamos que mirar otros factores para saber si está bien o no está bien. Por ejemplo, la presión arterial. No, en serio, no me burlen, que es súper importante. Encontré por fin alguien Esa es la ¿Qué? esencia de la vida. que... Mierda. ¿Con quién hablar de presión arterial? Muy bien, entonces vamos a analizar qué tanto saben ustedes de fisiología de frecuencia cardíaca. Ya sabemos de cuál es el valor semiológico. ¿Sí? Bien. A ver, esta niña no la había visto. ¿Cómo es su nombre? Sí. Darcy. La frecuencia cardíaca se entiende como los latidos que produce el corazón, ¿cierto? Esos latidos provienen de una sístole y una diástole. ¿Sí? Muy bien. Esa diástole y esa sístole está determinada por la contracción y la relajación del músculo miocárdico. ¿Sí? ¿Quién regula eso? ¿Quién regula que se mueva a 80, de 80 a 120 veces por minuto? Bien. ¿Su merced cómo se llama? Linet. No sé, por el sistema eléctrico.
¿Quién va por allá? O sea, si ese perro viene con 140, 160 latidos por minuto, ¿ustedes qué pueden pensar entonces? O si viene en 50. Esa es una respuesta. Y si viene a 50, Que no había. Se da. señor. No estoy seguro. Las válvulas de las paredes de las arterias y las venas que dan impulso para que la sangre haga fuerza. Vale, pero eso no determina la frecuencia. Eso determina el paso de sangre de una cámara a otra. Los nodos. O sea, lo que estamos haciendo es que el corazón hace esto, ¿cierto? Sí. Y esto nosotros lo escuchamos como un latido. Pum, 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 y eso lo contamos y decimos qué frecuencia es. ¿Sí? Ahora, el ritmo con el cual se mueve esta vaina se llama frecuencia. ¿Quién regula, quién me determina esto? ¿Cómo hace? ¿Cómo sé yo que si está haciendo esto, está pasando algo? O si está haciendo esto, está pasando algo. El sistema nervioso es muy importante, sí señor. Y el sistema nervioso es la respuesta a todo, porque el sistema nervioso regula todo. ¿Sí? Pero vayámonos un poquito más al detalle. El sistema nervioso, ¿cómo hace para regular eso? Mediante hormonas, sí señor. ¿Qué hormonas? Adrenales, digamos, la glándula adrenales libera la Lo hace por medio de neurotransmisores. ¿Sí? Esos neurotransmisores son impulsos eléctricos, impulsos químicos. Esos impulsos químicos están dados por un neurotransmisor específico que se llama acetilcolina o noradrenalina. ¿Sí? La diferencia de los dos nos va a indicar si la frecuencia es alta o la frecuencia es baja, ¿cierto? Si yo estoy hablando de acetilcolina, la frecuencia sería baja. Y si yo estoy diciendo que es noradrenalina, la frecuencia sería alta. Todos saben por qué, ¿cierto? Bien. Por la activación del simpático y por la activación del parasimpático. ¿Sí? Listo. Eso es la información que viene regulada del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso llega hasta cierto punto al corazón. ¿Sí? ¿Quién determina esa actividad y esa frecuencia en el corazón? ¿Su nombre es? María José. ¿Quién la determina? Los nodos. Los nodos. Los nodos, pero póngale nombre a eso. Simetría, las partículas. El sistema de conducción eléctrica especializado eléctrico. El sistema de conducción eléctrico cardíaco. ¿Sí? Bien. Entonces el sistema de conducción eléctrico lo que hace generar son potenciales de acción para que se genere el proceso de polarización y la repolarización. Y así obtenemos el mecanismo contráctil y relajante del corazón que trabaja a un ritmo. ¿Sí? Y ese ritmo lo está poniendo el sistema nervioso a través del nodo seno atrial, ¿sí? O seno auricular o nodo sinusal, como quieran llamarlo. Todos son válidos. Entonces nosotros tenemos que saber y empezar a relacionar. Si este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 50 y lo ponemos a caminar y llega si acaso a 60, ¿el problema está dónde? En la contracción. En el nodo marcapaso. ¿Sí? En el nodo marcapaso. Es el nodo senoatrial. Sí. Porque no permite, porque el nodo senoatrial permite que la frecuencia pueda llegar a 120, 140, 150, ahí para arriba. ¿Sí? Pero jamás otro nodo va a permitir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nodo senoatrial no está sirviendo. Y el siguiente nodo es el que lo está generando la activación o la sincronía del corazón, que es el nodo auriculoventricular. Y ese nunca jamás va a subir de 60. Pero si ese paciente tiene un problema que la frecuencia cardíaca como mínimo está en 140, entre 140 y 170, para un perro de 15 kilos, un criollo de 15 kilos, ¿qué problema tendría?
sistema de conducción eléctrico está bien. Puede ser la persona hormonal. No, es un mecanismo compensatorio en el cual el corazón tiene que trabajar más rápido por alguna causa. Ah, sistema parasimpático. No, el sistema de angiotensina, aldosterona y todos los mecanismos compensatorios, ¿sí? Que hacen de que se active o que se aumente la frecuencia cardíaca debido a un déficit de flujo, ¿sí? Entonces, existen muchas cosas. O sea, no quiero coger y llenarlos de información, sino lo que quiero decirles es que todo dato que nos arroje el paciente tiene un porqué. Y el porqué tenemos que hallarlo, ¿sí? Tenemos que llegar a dónde? A la parte más minuciosa del porqué para poder nosotros tener una relación más certera. Si lo damos muy corto, el espectro nos queda muy grande. Y si nos queda muy grande el espectro, nos quedan muchas enfermedades dentro de ese espectro. Entonces hay que coger y empezar a limitar las cosas. Creo que cuando un paciente tiene sus arterias persistente, el corazón se hace más rápido, pues ya que no oxigena los demás órganos. Sí, claro. Sí, por el mecanismo compensatorio, porque la oxigenación, no hay sangre oxigenada hacia el sistema, o la sangre oxigenada se disminuye. ¿Sí? Entonces, el mecanismo compensatorio hace que los quimioreceptores hacen que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Bien. Sistema respiratorio. Perdón, frecuencia respiratoria. ¿Qué hace de que uno o un paciente respire? Yo hablo de uno porque tenemos las mismas condiciones fisiológicas tanto los humanos como la mayoría de los animales. ¿Qué determina su frecuencia respiratoria? ¿Quién controla su frecuencia respiratoria? ¿La controla usted? No. No, porque si usted se despista, usted respira a la condición que necesita. Si usted quiere respirar más rápido, usted empieza a hacerlo, pero se cansa, ¿sí? Pero usted está quieto y hasta dormido respira. Y usted hasta debajo del agua puede respirar. El problema es que se ahoga. Pero respira. De hecho, por eso es que se ahoga. Porque respira. Entonces, ¿quién controla o cómo se da la frecuencia respiratoria? ¿Por medio de qué? ¿Cómo sabemos que una frecuencia respiratoria se aumenta y una frecuencia respiratoria se disminuye? El sistema nervioso, ¿cierto? No, entonces explíqueme cómo. Fisiología. Eso también va directamente relacionado con la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, no. El cardíaco también tiene que ver mucho. Sí, no. Sí, no. ¿Quién regula o cómo se regula la frecuencia respiratoria en un paciente? ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes por qué respiran? No, la verdad. No. Hasta ahorita. Hasta ahorita creo que nos está diciendo. ¿Cómo respiran? No, tiene que quedarse. Va un man en una moto, aquí por la séptima. Embalado. Che. A los repartidores. Y se le atraviesa una viejita. Y el repartidor Y la viejita. va. La viejita. Y bueno, vamos en el repartidor primero. Entonces el repartidor cayó de cabeza. Como todo repartidor tiene el casco suelto. Y el man se desnucó. Ustedes han escuchado el término se desnucó. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo? La unión atlantoaxial se fractura y se parte. Ahí les doy una pista. ¿Y por qué muere ese man? No porque se desnucó. Pierde conducción. Sí, no hay señales eléctricas. Porque hay un paro cardiorrespiratorio. No, hay un paro cardiorrespiratorio y ese man el casco le alcanzó a proteger de la cabeza.
pero desnucó. Y se murió por paro cardiorrespiratorio. Quedó ahí. Esa es una pista para que me respondan quién regula la frecuencia respiratoria. Y la viejita. ¿El tronco encefálico? Está ubicado en el tronco encefálico. La médula oblonga. Está ubicado en el tronco encefálico. Hay algo que se llama el centro respiratorio. Sí, centro respiratorio, fisiología básica. Y tiene varias porciones el centro respiratorio. Uno para inspirar y el otro para expirar. Porque es que no solamente es hacer esto, porque hacer esto es una condición y hacer esto es otra condición. Y me lo llaman, hace favor, pero despacito que no se vaya a asustar. No me duerma, por favor. Bien, el centro respiratorio está ubicado en el puente medular. ¿Y, señor? No, ese hace parte del puente medular. Entonces por ahí van las fibras nerviosas que regulan el proceso respiratorio. El proceso respiratorio básicamente es mover los músculos de la respiración, que sí se lo saben. ¿Sí? Los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. ¿Sí? Diafragma, músculos intercostales internos y externos. Entonces uno básicamente respira por una orden del sistema respiratorio. Y eso está centrado a las necesidades y los requerimientos de ¿qué? Del oxígeno que requiere el paciente. Y básicamente el oxígeno que requiere el cerebro. Entonces por eso usted corre y necesita más oxígeno para los tejidos. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Pero si usted está durmiendo, no necesita mucho. Entonces una patología que aumente la frecuencia respiratoria, ¿estaría afectado esa parte anatómica? No siempre. No, porque es que el objeto de respirar, ¿cuál es? Oxigenar la sangre. La oxigenación de los tejidos. Entonces, una enfermedad entre el proceso ventilatorio, el intercambio gaseoso, el transporte de oxígeno, la dación de oxígeno, la entrega del CO2, la movilización del CO2, el intercambio del CO2 y sacar el CO2, cualquiera de ellas puede afectar el proceso respiratorio. Y no metas en un carro con una manguera de esos tuyos y verá cómo respira. ¿Sí? Pero un problema muscular de los músculos respiratorios. Sí, también, pero eso ya será un evento netamente anatómico-mecánico. Usted tiene una fractura en la costilla, le va a costar respirar. Pero si usted tiene, o sea, el paciente tiene una neumonía, ¿sí? O tiene un edema pulmonar, o tiene un colapso traqueal, o tiene una neoplasia. Todas las condiciones van a afectar el intercambio gaseoso o la entrega del CO2, o tiene una simple anemia. Entonces, todo eso va a estar afectado. Entonces, vuelvo y le repito, son muchos factores los que intervienen en nuestro paciente. Y nosotros tenemos que empezar a analizarlo ¿desde dónde? Desde la fisiología del paciente. Por eso yo a mis estudiantes desde el momento que los coja en cualquier curso, jodo mucho con fisiología. La fisiología es el gran pilar de la medicina. Usted sabe fisiología. Si quiere estudiar medicina, si quiere ser médico, tiene que saber de fisiología. Aunque, Si usted quiere ser zootecnista, no hay problema. ¿Sí? aunque en el examen, en la valoración física, no tomo mucho la especificación de que en la palpación pudo que haberse quejado el perro. ¿Cómo que no? Digamos, lo digo. El No. sentido sería, podría ser motriz, a lo que está refiriendo de los músculos. No lo entiendo. Digamos, cuando se hace la valoración física, cuando se hace la valoración física, si se presenta cierta incomodidad o dolor del paciente en la parte abdominal o
sí, abdominal, esto se puede asimilar que la cuestión de el problema ha sido motriz de lo que yo decía, que puede que sean los músculos respiratorios. Ustedes- Bien, digámosle que sí. No le entendí, pero le voy a decir que sí. Pero algo que le entendí es que la respuesta al dolor genera un incremento en la frecuencia respiratoria. Sí. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué hora es? Profe, pregunta. No me lo sé, la verdad. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria de una raza pequeña y una raza grande? Son las mismas. Sí, igual que la cardíaca. No, que son las mismas entre pequeños y grandes. ¿Pero cuál es? De 10 a 30. 10 a 30. Sí. ¿Cuál es la diferencia de la cardíaca que medidas? ¿Qué van a medir? No, ¿qué unidades de medida? Respiraciones por minuto y latidos por minuto. Cardíacos, latidos por minuto. Con respiraciones por minuto. De 10 a 30. No, el cachorro es un poquito más alto. No me haga tantas preguntas que todas no me las sé. ¿Cómo se mide? Bien, eso lo vamos a ver, pero básicamente para eso está el ponente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primer ejercicio. Y ese primer ejercicio conlleva primero la explicación de todo esto. ¿Sí? Todo. Hay que entender todo esto. Y segundo, vamos a coger un paciente y vamos a construir hasta la anamnesis. ¿Sí? Eso. Entonces tenemos que hacer 20, 30, 40 preguntas. De cualquier índole de motivo de consulta. ¿Cuál es el ejercicio acá? Aprender a construir la anamnesis. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Entonces, por grupos de 4, tendrán que trabajar para que tengamos 10 pacientes diferentes. ¿10? Claro, son 40 en mi estado, 40. ¿Sí? Y muy seguramente va a llegar a 43, 44. Muy bien, sí, de una vez. Entonces, van a ir a la biblioteca, van a averiguar qué libros hay. Hay un libro especializado, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero ese libro le trae todas las preguntas. Todas las preguntas están ahí. Y no se acuerda Pero no me acuerdo cuál es. Ay, pero